Muy bien, pueden abrir sus Biblias si ya no la tienen en Marcos capítulo 3. El primer capítulo que estuvimos leyendo, una de las razones principales por las cuales queremos pasar por estos capítulos es ayudarte a entender, ayudarte a leer por ti mismo la Biblia, ayudarte a leer el Evangelio de Marcos. ¿Puedes bajarle un poco? Primero vimos en el capítulo 1 que Dios irrumpe en la historia. Vemos como desde el principio Marcos, la verdad, no esconde quién Jesús es. Dice, principios del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y toda clase de milagros y señales y portentos y cosas imposibles comienzan a suceder en el capítulo 1. Se abre el cielo, los demonios tiemblan y gente es sanada. La autoridad del Hijo de Dios se manifiesta. Y luego vimos en el capítulo 2 esta autoridad bondadosa de nuestro Señor. Y cómo Él estuvo en ese trato con conflictos, con los fariseos y con tantas otras personas, demostrando su bondad, que era superior a la reputación que podía tener o a la mala reputación que podía ganar entre los líderes religiosos. Y hoy llegamos al capítulo 3 y algo que yo quiero ayudarte a leer este capítulo 3 es que te pongas a pensar en el contraste de corazones. Contraste de corazones. Primero, el corazón de Dios, que está en Jesucristo. Y vamos a ver profundamente este corazón lleno de bondad. Y luego vamos a ver el corazón de las personas que rodean a Jesucristo. Un corazón endurecido. Los fariseos desean matarlo. Las grandes multitudes van detrás de beneficios personales. Los demonios conocen su identidad, pero no lo adoran. Su familia misma, la familia de Jesús, lo tilda de loco. Y los escribas lo acusan de estar poseído por Satanás. En este contraste de corazones se manifiesta que ellos no son la verdadera familia de Dios. Ninguno de ellos. La familia de Dios son los verdaderos discípulos de Jesús. El día de hoy vamos a enfocarnos entonces en este contraste de corazones. Vamos a primero meditar en el verdadero corazón de Jesús, que está lleno de bondad. Y para los que están tomando notas, eso es lo primero que vamos a ver. El verdadero corazón de Jesús, lleno de bondad. La verdad, primero necesitamos ver este corazón de Jesús para contrastarlo con otros corazones. Si no tenemos este estándar, no vamos a ver el estado de los corazones de los demás y nuestro propio corazón. El corazón de Jesús. Fíjate en la primera historia que nos cuenta en el capítulo 3. Este hombre de la mano seca que es sanado. Los fariseos estaban literalmente acechando a Jesús, buscando la forma de destruirlo, de condenarlo y de matarlo. Ellos estaban ansiosos de ver lo que Jesús haría ese sábado. ¿Se atrevería Jesús a sanar en el día de reposo? Ahora, imagínate lo que sentiría este hombre enfermo, de la mano paralizada, la mano seca. Si tú fueras ese hombre, tú quisieras que Jesús dijera, bueno, no puedo ayudarte, es sábado. Quizá la única oportunidad que tú tenías de estar frente a Jesús, porque multitudes y multitudes siempre lo rodeaban. Quizás esa era tu oportunidad de estar frente a Él. Y dices, es día sábado, es día de reposo.
prefiero que Jesús se quede tranquilo o que por fin me pueda sanar. Pero para alivio del hombre enfermo, el hombre con la mano seca, Jesús no le importa las críticas de los fariseos. Más bien, Jesús quería demostrarle a los fariseos que Él era el que realmente tenía la autoridad de enseñar quién era Dios y cuál era la ley de Dios. Y para el asombro de todos, Dios no era como lo pintaban los fariseos. Dios no es un fariseo. Dios, para sorpresa de todos, es un amigo bondadoso. Dios se comporta como el hermano de todos, como el amigo de todos. Y esto a algunas personas les cae fuerte. Eso es lo que dice el texto en Marcos 3, del 3 al 5. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Jesús ve a este hombre, ve a los fariseos, sabe lo que está sucediendo, sabe que los fariseos quieren criticarle y le dice al hombre que tenía la mano seca, y dice el texto: levántate, ponte en medio. Y les dijo, a los fariseos les dijo: ¿es lícito, o sea, es permitido en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Otra vez voy a repetir eso. Jesús mirándolos, callados, a los fariseos, con enojo. Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada, sana. Esa es la palabra de Dios. Una pregunta: ¿sabes lo que enoja a Jesús? ¿Sabes lo que entristece el corazón de Jesús? Aquí el texto nos lo dice: la dureza de sus corazones. Y esto se contrasta con la bondad infinita que hay en el corazón de Jesús. Y eso le lleva a enojarse ante la frialdad de los fariseos, la antipatía que ellos mostraban. Y no solamente eran estos fariseos. Esto no fue una situación individual o extraordinaria. Ese comportamiento de Jesús era lo que él hacía diariamente. Él demostraba diariamente su corazón bondadoso, lleno de misericordia, de compasión, de piedad, de amor, de hermandad. E incluso tanta gente sabía esto, tanta gente que vemos en la siguiente historia, que personas de todo tipo de ciudades viajaban para encontrarse con Jesús, sabiendo cómo era su corazón. Y leemos que Jesús incluso estaba en peligro de ser aplastado por la multitud y ahogado por la multitud, y le dice a los discípulos: pongan una barca, just in case. Porque el texto, y vamos a ver después un poco más el texto de las multitudes, pero dice que se le abalanzaban a Jesús las multitudes. Pero por ahora, en este punto, simplemente quiero que nos enfoquemos un momento en la bondad del corazón de Jesús. Este es Dios hecho hombre. Yo quiero darte algunos puntos acerca de cómo es la bondad de Dios, cómo se ve la bondad de Dios, cuál es la enseñanza bíblica acerca de la bondad de Dios. Primeramente, Dios es
la fuente de bondad. La fuente de la bondad de Dios está en sí mismo. O como dicen algunos estudiosos antiguos, la bondad de Dios es Dios. Dios es su bondad. De su plenitud de bondad y felicidad, Dios es generoso con todos. Y Dios está apasionado por tratar con benevolencia, generosidad y amor a todos, especialmente a su pueblo elegido. Él es su propia fuente de bondad. Segundo, la bondad de Dios es infinita, inagotable. Eso lo leemos una y otra vez en Salmos, en Lamentaciones. Inagotable, nunca se acaba. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él es un río infinito de benevolencia que nadie jamás puede agotar o detener. Tercero, la bondad de Dios es perfecta. Su bondad no puede incrementar, porque siempre ha sido perfecta y suprema. La perfección de su benevolencia es insuperable. Como dice uno, la excelencia de sus piedades es inmejorable. Cuarto, la bondad de Dios es constante. Constante. Nunca cambia. Es lo que en lenguaje técnico se llama inmutable. Es imposible que su bondad varíe, cambie de alguna forma. No puedes romperle el corazón a Dios de tal manera que Dios deje de ser bueno y amigable. Dios no es como nosotros. No se puede volver amargado y cínico por las malas experiencias del pasado, ¿verdad? Él siempre ha sido y siempre será el mismo y nunca cambiará. Él siempre va a ser perfectamente bueno. Y por último, la bondad de Dios es libre y voluntaria. Dios no está cumpliendo su deber al mostrar benevolencia, compasión y bondad hacia la gente. No está cumpliendo su deber. Él lo hace simplemente porque le agrada, se deleita en hacernos bien. Hay un versículo que dice que Él canta en deleite al hacerle bien a su pueblo. Imagínate un Dios cantando. Esta bondad de Dios se expresa de forma libre. Es lo que Él quiere hacer, lo que Él desea hacer. Es mostrar bondad a su pueblo. Entonces, Dios tiene el corazón de un amigo y no tanto de un juez, lo cual es difícil de escuchar. Para mí es difícil de escuchar. Pero la Biblia nos dice que Dios es amor. Y el comportamiento de Jesús enfatiza la bondad y la benevolencia de Dios. Sí, Él es un Dios majestuoso y sublime. Sí, Él es santo. Dios es temible en su majestad. Vive en luz inaccesible, pero sobre todo Dios es bueno. Dios es bueno. Y nosotros muchas veces no creemos eso, o se nos olvida eso. Y empezamos a vivir una vida que refleja que nuestro Dios no es bueno. Que estamos desolados, aislados, olvidados, y nuestro Dios no se compadece de nosotros y incluso de nuestros propios errores. Y eso me sucede a mí, se me olvida la bondad de Dios. Él de verdad es bueno, especialmente bueno con su pueblo elegido. Hace unos días estuve meditando sobre un libro llamado El conocimiento del Dios Santo, de un autor que se llama A.W. Tozer. En uno de sus capítulos sobre la bondad de Dios, realmente me confrontó de una manera muy real. En pensar, realmente yo creo con todo mi corazón que la bondad de Dios es así de buena.
así de amable, así de amigable. Y dice así esta parte del libro. ¿Qué es la bondad de Dios?, escribe Tozer. La bondad de Dios es lo que le predispone a ser generoso, cordial, benevolente y lleno de buenas intenciones para con los hombres. Él es tierno de corazón y rápido para identificarse con nosotros. Y su actitud es constantemente amistosa. Por su propia naturaleza, Él está inclinado a conceder bendición y siente un santo placer en la felicidad de su pueblo. Él nunca ha sido más bondadoso de lo que es ahora, ni nunca lo será menos. La bondad de Dios es el impulso que se halla detrás de todas las bendiciones que Él derrama a diario sobre nosotros. Dios nos creó porque sentía el bien en su corazón y nos redimió por esa misma bondad. Toda nuestra manera de ver la vida cambiaría si nosotros pudiéramos creer que habitamos bajo un cielo amistoso y que el Dios del cielo, aunque exaltado en poder y majestad, está deseoso de hacer amistad con nosotros. Mi pregunta para ti, antes de pasar al siguiente punto: ¿se ha enfriado tu corazón porque no crees que Dios realmente es bueno? Que Él realmente es bueno, que realmente puedes acercarte a Él sabiendo que Él tiene una disposición amistosa hacia ti. ¿Se ha endurecido tu corazón? ¿Se ha apagado tu pasión por Dios? Porque no recuerdas vívidamente la bondad de Dios. Y si es así, yo te animo hoy, mira a Jesús. Observa sus acciones, sus palabras, sus actitudes, sus intenciones. Mira a este hombre, porque este es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y date cuenta de su amor, de que su corazón es bueno. Vamos a pasar al siguiente punto y meditar en lo siguiente. Ya entendimos la bondad del corazón de Jesús. Ahora podemos contrastarlo con el corazón endurecido de los fariseos, de las multitudes, de toda la gente que lo rodeaba en general a Jesús. Este contraste con el de Jesús es tan importante para conocer nuestro propio corazón, mis hermanos. Nuestro propio corazón, que muchas veces, por supuesto, no se parece al de Jesús. Y para eso vemos 5 ejemplos de personas en este capítulo 3, 5 ejemplos de personas que no llegaron a conocer realmente a Jesús por quien Él realmente era, aunque estaba frente a ellos. Se perdieron a Jesús, estando frente a Él. Estas 5 personas, primeramente, son los fariseos, primer tipo de personas que vemos acá. Si vas a Marcos 3:6, versículo 6, entendemos que dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En otras versiones dice para matarle. Los fariseos conocían el Antiguo Testamento, sabían acerca del Mesías, podían entender, quizá más que cualquier otra persona en Israel, que este era el Mesías, pero no querían hacerlo, no querían creer en Jesús. Ellos vieron las señales, vieron los milagros. Jesús les explicaba mismo citando el Antiguo Testamento, las profecías, y ellos no querían. Y entonces llegamos a esta historia donde le criticaron y rechazaron y querían matarlo porque sanó a alguien el día sábado.
Una aclaración importante es entender que no es pecado sanar en día sábado. Además, Jesús no hizo ningún esfuerzo físico realmente. Aquí nos dice cómo lo sanó. Ponte de pie ahí, extiende tu mano. ¿Qué tipo de trabajo es ese? Él con la autoridad de su palabra le sanó. Y aún así, por supuesto, ellos buscaban formas de criticarle. El error de los fariseos fue valorar más su propia tradición que la palabra pura de Dios. Y así dice un comentario: su tradición, la tradición de ellos, se pierde el objetivo de la ley mosaica, amar a Dios y amar al prójimo. Amén. La tradición de los fariseos se perdió el punto de toda la ley que ellos enseñaban, que era amar a Dios y amar al prójimo. Y ellos no podían concebir cómo tú puedes, Jesús, sanar a este hombre si es el día de reposo y no podemos trabajar, porque él ama a Dios y él ama a su prójimo. ¿No ves que está obedeciendo la ley? Ahora, por cierto, nosotros ya no debemos guardar el día sábado. Solamente una aclaración: el sábado es una ceremonia judía, así como el sacrificar animales a Dios era una ceremonia judía. Si tú crees que tenemos que guardar el sábado, entonces sigue sacrificando animales, ¿verdad? Realmente estas ceremonias han encontrado su cumplimiento en Jesús. Jesús es nuestro día de reposo, es nuestro descanso. Jesús es nuestro sacrificio perfecto. Por eso nosotros ya no sacrificamos animales, por eso ya no guardamos el día sábado. Ha encontrado su cumplimiento en Jesús. Vamos al siguiente. Vimos cómo los fariseos tienen un corazón endurecido, en contraste con el de Jesús. Segundo, las grandes multitudes. Ahora, las grandes multitudes, la verdad, siempre en los evangelios son como ovejas sin pastor. Son personas que no saben quién es Jesús, ni están buscando realmente conocerle. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben qué está pasando, que este es Dios, el Mesías hecho hombre, estando aquí. Ellos son como ciegos buscando la luz. Ellos están frente a Jesús, pero sus necesidades personales le impiden ver a Jesús tal y como Él es, ¿verdad? Y por el afán que las multitudes tenían de ser sanados, se volvieron incluso peligrosos, como les dije. Esto es lo que dice el versículo. El versículo 9 y 10. Para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Increíble, las multitudes tan grandes. Casi terminaba en algo muy peligroso para Jesús mismo. El tercer grupo que vemos es los demonios mismos, y rápidamente pasamos por esto. Vemos que los únicos que dicen realmente: Jesús, eres el Hijo de Dios, son los demonios. Pero el corazón de ellos realmente no es un corazón de adoración. Es un corazón rebelde y jamás adorarían a Dios. Jamás adorarían a Jesús. Cuarto, vemos a la familia de Jesús. Y esto es increíble. A mí me impresionó leer esto porque no me había dado cuenta antes de este versículo. Si van al versículo 21, Marcos 3, 21. Dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí, está loco. En otra versión dice: cuando sus parientes oyeron esto, o sea, su familia, fueron para hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Ahora, para muchos de aquí quizá no sabían que Jesús tenía familia más allá de María.
En Mateo 13, 55 al 56, nos dicen incluso los nombres de sus hermanos. Mateo 13, del 55 al 56. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? Apuntando a Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dice. Hermanas, hermanos, por lo menos menciona 4 nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. María, José, por supuesto. Y esta familia, la verdad, este es quizá el versículo en el que se ve más oposición hacia Jesús de parte de su familia. No creo que haya otro versículo que exprese más oposición de parte de su familia. Dice que creían que estaba loco. Wow. Y quinto, vemos a los escribas. Ese es el último grupo. Ese corazón endurecido que vemos. Los escribas, y si vas al versículo 22, eran especialistas en copiar los manuscritos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Muchas veces se consideraban especialistas en interpretar los detalles más mínimos de las Escrituras. Trabajaban con cada letra, con cada palabra de los manuscritos, por supuesto. Y esto es lo que dice el versículo 22. Los escribas que habían venido de Jerusalén, ¿ok? Gente especialista de la capital, de realmente el lugar donde estaba el templo de Dios, habían venido a Jerusalén. Decían que Jesús tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Entonces estos hombres viajaron básicamente para ayudar a los fariseos y a los demás a condenar a Jesús, a acusar a Jesús. Y estos genios eruditos, la única razón o la razón más importante que vieron para condenar a Jesús es: está endemoniado, poseído por Satanás. Y Jesús les responde con un pasaje difícil de entender, ¿verdad? Dice que tengan cuidado, porque pueden blasfemar y se les puede perdonar todos sus pecados, porque Él va en dirección a la cruz y va a perdonar. Pero, dice, hay un pecado eterno, imperdonable, dice Jesús. Y ustedes están en peligro de cometerlo: blasfemar contra el Espíritu Santo. Y dice así el texto bíblico. Dice Jesús en el 23, en el 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, ¿qué es esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Rápidamente, la blasfemia contra el Espíritu Santo en este contexto es atribuir al Espíritu Santo la obra de Satanás, ¿verdad? Es identificar al Espíritu Santo con Satanás. ¿Y con qué intenciones? Hay que ir un poquito más allá, ¿verdad? ¿Con qué intenciones? Con negar al Hijo de Dios, con rechazar obstinadamente a Jesucristo. Por lo tanto, si tú eres cristiano y tú llegas a preguntarme: pastor, ¿será que yo cometí el pecado imperdonable que blasfemé contra el Espíritu Santo? Yo te diría: ¿vives rechazando a Jesús? No, yo soy cristiano, yo creo que Él es mi Señor y Salvador. Entonces no has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Dice así un comentario: se está atribuyendo a Satanás y sus demonios la obra del Espíritu Santo manifestada en el ministerio de Jesús. No es un acto único, sino una acción y actitud habitual. Punto ahí. No es un acto único, no fue que dije algo y en ese momento cometí este pecado y ya, no se me puede perdonar. Dice, es una acción y actitud habitual. Así que en Marcos y en Primera de Juan, el pecado imperdonable es obstinado rechazo a reconocer que Dios está trabajando en el hombre Jesús. En otras palabras, para resumir esta enseñanza, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu, es una forma de vida que persiste en rechazar a Jesús y no reconocer que el Espíritu Santo está obrando en el misterio de Jesús. Es esa persistencia de rechazo. Y si ves a los fariseos, ellos, estoy seguro, sabían: Jesús es el Mesías, Él cumple todo esto, pero yo lo rechazo hasta el punto de decirle que es un endemoniado, para que la gente no le crea, para que la gente no le siga, para que la gente no nos deje, básicamente. Ahora, nosotros tenemos que cuidar nuestros propios corazones, y ya vamos a terminar con este punto, porque un corazón duro nos puede llevar a la muerte eterna. Déjame contarte una historia. Conté hace unos meses atrás acerca de un futbolista que tenía una enfermedad de un corazón que se volvía duro, y eso es lo que dice la historia. Su nombre era Mark Fow. Era un niño africano con pocos recursos económicos y muchos sueños, este niño africano. Mark era un apasionado del fútbol. Su familia le veía sonreír cada vez que anotaba un gol y les decía que un día se convertiría en un jugador profesional. Ahora, pasaron los años y la pasión de Mark derrotó todos los obstáculos que le había puesto la vida. Comenzó jugando en clubes de fútbol regionales y pronto llegó a un equipo profesional, y con el tiempo su sueño se convirtió en realidad. Mark estaba jugando con la selección nacional de Camerún. Y en el 2003 Camerún llegó, esto es una historia real, por cierto. En el 2003 Camerún llegó a la semifinal de Copa Confederaciones. Mark estaba muy contento, pero en medio del partido de fútbol sintió que a su corazón le costaba palpitar. En ese momento, Mark murió en el campo de fútbol de manera súbita, inesperada e instantánea. La autopsia determinó que la causa de su muerte fue miocardiopatía hipertrófica. Esta enfermedad hace que tu corazón se endurezca. Las paredes de tu corazón se hacen más gruesas y no puede funcionar adecuadamente. De tal manera que tu corazón se endurece y mueres instantáneamente, sin previo aviso, sin darte cuenta. Así de letal es la advertencia del día de hoy para ti y para mí de la palabra de Dios. Tengamos cuidado, mis hermanos, de que nuestros corazones se endurezcan, porque puede llevarnos a la muerte eterna, a rechazar a Jesús, a dejarlo a un lado, a no seguirlo ya más, y que el pecado tome control de todo esto. Ahora, Jesús mismo da una ilustración de todo este rechazo y de todo este endurecimiento de corazón. Si vas al capítulo 4, lo primero que vas a leer es la parábola del sembrador. Cómo el sembrador salió a sembrar y unas semillas cayeron en el pedregal, en los espinos, otra cayó en el camino y otra cayó en buena tierra. Y Jesús, interpretando después esa parábola, ¿qué nos dice? Que esa es la palabra de Dios cayendo sobre diferentes tipos de corazones. Y estos corazones endurecidos son campos, tierras donde no puede ser fértil la palabra de Dios. Y al final un corazón, el corazón que cayó en la buena tierra, es un corazón que recibe la palabra de Dios y da fruto.
Así que, mis hermanos, este capítulo entero nos está apuntando hacia tener cuidado y examinar nuestros corazones. ¿Realmente nos hemos entregado al Señor Jesucristo? ¿Realmente le amamos? ¿Realmente cuidamos de esta enfermedad que todos tenemos, de que nuestro corazón se endurece? Y quizá yo quiero ayudarte a examinar tu corazón ahorita, cómo se ve la dureza de nuestros corazones hoy, en el 2018, en Louisville. Y estas son algunas de las cosas. Aislamiento. ¿Tratas de que no te conozca la gente? ¿Tratas de estar siempre solo porque no quieres estar al lado de personas? Probablemente tu corazón se está endureciendo. Segundo, no puedes celebrar el éxito de otros, como los fariseos. Hablas mucho de ti mismo. No puedes comprometerte con nadie. Vives para ti mismo, no para otros. Siempre sospechas de que aquellos que les va bien, seguro están en algo malo. Estás lleno de críticas y quejas. Tu corazón definitivamente se está endureciendo. Estás apurado para irte de la iglesia sin que nadie te hable mucho porque no quieres ser parte de una comunidad que te conoce. No eres generoso en dar en la iglesia. Vives para ti. No endurezcamos nuestros corazones, mis hermanos. Vamos al último punto, simplemente recordando el verdadero corazón de un discípulo. El corazón de Jesús es bueno en gran manera. El corazón de los que le rodeaban, las multitudes y los fariseos, es duro. Y ahora encontramos el corazón de sus discípulos. Jesús los llamó a ser sus discípulos, a ser una nueva clase de pueblo, un pueblo nuevo, con un corazón nuevo, un corazón redimido. Entonces el verdadero corazón de un discípulo es casi lo contrario que el de un fariseo y un escriba. Siendo el caso que los líderes de Israel rechazaban a Jesús, Jesús comenzó su propia comunidad nueva. ¿No me siguen? Yo comienzo mi propia comunidad nueva, una nueva humanidad, una perteneciente al reino de Dios. Y esto simboliza, mis hermanos, como dijimos en el capítulo 1, Yahvé ha venido y ha irrumpido en la historia humana, y esto simboliza, Yahvé está restaurando al pueblo de Israel al elegir estos 12 discípulos. De verdad que este precioso capítulo 3 de Marcos, él llama a sus 12 discípulos y hay tanto que nosotros podemos examinar en este pasaje, y yo les animo que en los grupos comunitarios puedan realmente profundizar en este pasaje. Pero yo quiero simplemente recordar algo. ¿Por qué 12 discípulos? ¿Por qué no 10, 9 o 15? ¿Por qué 12 discípulos? Se establecieron 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. El fundamento para que se multiplicara el pueblo de Dios que Él estaba estableciendo aquí en la tierra. Y el propósito era bendecir a todas las naciones. 12 tribus de Israel para que se multiplicaran y pudieran bendecir a todas las naciones. De esta misma manera vemos que Jesús toma este número para hacer un símbolo de estar restaurando la misión del pueblo de Dios, del verdadero Israel. Y establece los 12 apóstoles para que se multipliquen y bendigan todas las naciones con el evangelio. Eso es lo que nosotros leemos en Mateo capítulo 28, Jesús enviándolo a todas las naciones para que se expanda el nuevo pueblo de Dios con la nueva misión de Dios para bendecir a todas las naciones con Jesucristo. Así que Dios ha llegado, ha restaurado a su pueblo y ahora les envía para hacer lo que debieron siempre haber hecho. Y yo quiero simplemente ayudarte a pensar, ¿eres tú parte de ese pueblo que Jesús ha comenzado?
¿Eres tú parte de este verdadero y nuevo Israel? ¿Eres tú parte del pueblo espiritual de Jesús? ¿Parte de los discípulos verdaderos de Jesús? Entonces tienes que tener un corazón de un discípulo verdadero. Los escribas y fariseos se caracterizaban por su orgullo y su incredulidad. Orgullo e incredulidad. Un discípulo de Jesús se caracteriza por su humildad, no por su orgullo, y por su fe, no por su incredulidad. Y estas dos cosas son algo que Jesús enfatizó constantemente y que los profetas del Antiguo Testamento también decían. ¿Cómo puedo yo entonces, te preguntas, llegar a ser un verdadero discípulo? Yo no me atrevo a presentarme delante de Dios, dices tú. ¿Quién soy yo? ¿Cómo yo puedo ser aceptado por Dios? Y yo te digo, mi hermano, si tú te preguntas, si yo me acerco a Dios, ¿cómo Él va a actuar conmigo? ¿Qué clase de disposición tiene Dios? ¿En qué humor voy a hallar a Dios si yo me acerco hoy a decirle, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser parte de tu pueblo, de lo nuevo que tú estás haciendo? Simplemente quiero terminar con esto. Recuerda, mira, examina el corazón de Jesús, porque esa es la forma en la que Dios te va a recibir cuando tú te acerques a Él. Con la misma disposición que Jesús tenía. Si eres un fariseo, ¿cómo crees que te va a recibir? Si tú llegas con orgullo y con incredulidad ante Él, leímos en el texto enojo, tristeza. Pero si tú te acercas en humildad y fe, benevolencia, compasión, cree en el Señor Jesucristo, que murió por tus pecados en una cruz y resucitó al tercer día, hoy mismo, mientras ese hoy dura, mientras la gracia de Dios es ofrecida a ti, y no esperes a que llegue el día del juicio donde no habrá oportunidad de venir a Jesús. Acércate a Él el día de hoy y cree en Él. Conviértete en uno de sus discípulos verdaderos,